Seguimos en Cuarto Intermedio Roque, acá estamos para abordar una rama que hace mucho que no tocamos. Así es, Gonzalo, sí. Vamos a hablar de Derecho Internacional. Para ello hemos invitado a quien está a cargo de la dirección del Instituto de Derecho Internacional del Colegio de Abogados. Está con nosotros el doctor Sergio Bustos. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bienvenido al programa de Misiones Posadas, el doctor. Así es, residente en Salta desde hace 4 años. Y bueno, a cargo de este Instituto de Derecho Internacional. Y te convocamos, doctor, para hablar de un instituto que quienes no hacemos Derecho Internacional lo hemos estudiado en la facultad. Y después nos olvidamos completamente de la carrera. Sí, el exequatur o exequatur. Exactamente. Las dos formas de pronunciarlo, ¿verdad? Sí, el tema del derecho internacional privado, como es la última materia, uno se la quiere sacar de encima. Encima es pesada porque hay mucha legislación. Muchos tratados. Muchos tratados y en base a cada tratado y cada país nosotros tenemos que reaccionar de diferentes maneras. Gracias a Dios se modificó ahora el Código Civil y Comercial. Y desde el artículo 2594 al 2600, 7 artículos versan sobre lo que es el derecho internacional. En ese aspecto reordenó un poco y le da más libertad al juez cómo puede actuar ante normas extranjeras. Claro. Y eso vino a facilitar muchísimo nuestro trabajo. Claro, pero vamos a las situaciones prácticas que se dan en el día a día. Supongamos tenemos que inscribir una sentencia de divorcio que se celebró, que se dictó en España. En España. ¿Cómo hacemos en Salta? Bueno, supongamos que María y José se casan acá, se van a vivir a España y se separan allá. Sí. Tienen sentencia de divorcio. Entonces, en España se rige por la ley de ejecución civil en el artículo. ¿Cómo se lleva adelante el procedimiento? Pero ¿cuál es la cuestión? Inscribir esa sentencia de divorcio en Argentina. Nosotros en Argentina tenemos que guiarnos por la ley de exequatur, que es la 26.314, por el Código Civil, que va desde 2594 al 2600, y por nuestro Código Procesal Civil salteño, que es el artículo 132. Bien. Y es bueno que diga salteño porque muchas personas confunden que hacer una cuestión internacional, esto se debe llevar por el juzgado federal. Claro, nosotros tenemos que entender que el juzgado federal es un juzgado de excepción para cuestiones muy particulares. Esto no. Esto es una cuestión civil, privada, que ocurre tanto en la Argentina como ocurre en otros países. Claro. Por tanto, no va por la parte federal. ¿Sí? Entonces, al tener la sentencia de España, aplicamos esta ley, la 26.314 de exequatur, que significa ejecutar. Sí. Entonces, el juez, atento al código, lo que dice el Código Civil 2595, en este caso, ve que esa ley de inscripción no sea contradictoria con una norma argentina. Entonces, el juez va a actuar como si fuese un juez español. Claro. Va a tomar esta sentencia, la va a inscribir, hay que hacer todo el proceso normal de divorcio. Presentamos, hagamos el caso práctico. Nos vamos al juzgado de familia. Antes que eso, vamos a mesa distribuidora para que se sortee el juzgado. Mesa distribuidora, para que se sortee el juzgado. Bien. Por la materia y por la rama va a ir al juzgado de familia. Bien. Y en los hechos comentamos cómo fue la cuestión, que viene una sentencia, que se casaron, tienen una sentencia firme en España y presentamos esa documental. Esa documental, para que tenga validez en la Argentina, tiene que tener o la apostilla de la Haya o la firma del consulado argentino. Bien. Esas dos cosas son válidas. Bien. Hay gente que hace las dos a la vez, no hace falta, puede ser o consulado argentino, se firma, o la apostilla de la Haya. Lo que sí, tiene que estar la sentencia firme, ¿no? Claro. La sentencia tiene que estar firme. Una vez hecho este trámite, lo presentás en el juzgado, y ahí lo que hay que hacer es, el juez va a analizar la situación, va a aplicar estos artículos que les dije recién,
y va a pedir la inscripción. Hay un control de la forma. Claro, ¿no? es un control de la forma y Sí, siempre no y cuando... no del fondo de lo resuelto por el juez, simplemente... no, porque ya está. se entiende que está Exactamente. ejecutada la... Sí, sí, sí. Bueno, en cuanto a las tecnologías, imagino yo que aparecen para darle una gran auxilio a esta rama del derecho, o todavía las formalidades, vos mencionabas recién el sello de la Haya, sigue siendo bastante complejo y una barrera a tener en cuenta a aquellos profesionales que quieran dedicarse a hacer esta rama de derecho. Desafortunadamente el envío va físico, Ujú. la apostilla de la Haya necesita poner el sello en físico. Claro. Lo que sí puedo decir es que hoy los courier y demás van mucho más rápido de lo que era antes. Y si nos remontamos a 30, 40 años atrás, Claro. o iba Trámites que duraban un posiblemente, año. claro, eran trámites que tardaban mucho. A mí me tocó hacer ahora una inscripción y habremos tomado 6 meses Claro. entre que recibí la documentación ya firmada y bueno, y uno mete en Y hacer el Bueno, procedimiento. el tiempo judicial argentino Sí. es un tiempo, podemos decir, hasta expedite. Sí, sí, te sí. diría. Podemos decir que es tolerable esos 6 meses. La verdad que sí. Ahora bien, y aquellas Sí. personas, por ejemplo Gonzalo, ¿no? Está pensando en sus vacaciones, ya está cansado de nosotros, se quiere ir de vacaciones, está harto ya. Y bueno, una opción para viajar es dentro del continente, porque con el tema del COVID, de la pandemia, se vuelve todo bastante complicado. Correcto. También una de las materias que hemos tenido en la facultad es el famoso Mercosur. Claro, yo me voy en auto. ¿Qué pasa con mi seguro, por ejemplo? ¿Qué pasa con ¿Sí? los seguros? ¿Qué Sí. pasa con las familias que quieren viajar? ¿Qué pasa con los menores? Bueno, nosotros tenemos 2 normativas en ese aspecto. La normativa de seguros de automotor o de transporte que da el Mercosur y aparte nosotros en la Argentina tenemos la Superintendencia del Seguro. Ujú. Hasta hace poco estaba un tanto desarmonizado porque la norma del Mercosur exigía que vos tengas tu seguro y lo mismo en duplicado en Seguro, estamos portugués. hablando del auto. Sí, seguro del auto. ¿Por qué? Por Para el caso ejemplo, que ingresar a Chile te piden seguro de vida también, una caución. O una caución. Bueno, en el caso del Mercosur, que no está Chile, te piden que vos tengas por duplicado, cuando la superintendencia del seguro de acá decía que no hacía falta tener por duplicado. No hablaba de tener esa duplicación en portugués por, obviamente, el país Brasil. Ahora está armonizado y tenés que tener, sí o sí, cuando cruzás a Brasil, esa póliza de seguro escrita en portugués. Tiene validez. Si tenés en portugués, tiene validez. Fíjate qué picardía, ¿no? Porque si cruzás a Brasil y no tenés esa póliza traducida en portugués, no te va a cubrir. Claro. No te va a cubrir. Y por ahora la tenés que tener en físico. ¿Sí? Ajá. Se está tratando el tema de hoy, bueno, tener todo en la nube, de manera digital, Sí, etcétera, efectivamente. etcétera. Claro. Pero tener en cuenta eso, tiene que estar en físico. Así que Claro. hablar con el productor de seguro para que provea de la póliza en portugués. En portugués. Sí, sí. Pero fíjate que ya están actuando la Superintendencia de Seguros de Argentina, con la de Brasil, con la de Uruguay, con la de Paraguay, para que puedan tener todo interconectado. Entonces, supongamos que ocurre un accidente y no tenés para demostrar ahí el papel o se perdió en medio del accidente Sí, sí. tu póliza y el accidente te ocurrió, ojalá que nunca ocurra, pero te ocurrió en Uruguay, directamente por tus datos entran en la Superintendencia de Uruguay y ya vas a estar registrado, que tenés tal seguro, que estás al día, etcétera, etcétera. Claro. Eso se está tratando ahora y espero podamos llegar. Eso ya Sí, lo sería muy tiene práctico, sí. Europa hace un buen tiempo. Claro. Otra pregunta tomando el ejemplo de las vacaciones, ¿verdad? Sí. Matrimonio separado, con hijos, uno decide llevar los chicos de vacaciones, pero necesita la autorización de la otra parte, digamos. Correcto. Era una consulta que siempre llega en esas épocas, los esta estudios. época es común. ¿Qué hago? ¿Tengo que ir al escribano para obtener autorización? ¿Tengo que hacer un trámite judicial de autorización judicial? ¿Cuándo es el trámite judicial? ¿Cuándo no? Te hablo de casos concretos. Sí. Primeramente tenés que hacer la autorización siempre en la escribanía. Ujú. Ahora, supongamos vos llevas al aeropuerto Sí. de tu país Ujú. sin salir todavía y se te perdió En la escritura. Exactamente. En ese aspecto, si sos de la misma provincia, por medio de comunicación a lo que es el colegio notarial, Ujú. te pueden pasar una extensión de eso Claro. y se certifica en el mismo aeropuerto. Bien.
Lo mismo ocurre en las zonas de frontera, digamos, la aduana también te puede llegar a responder en ese aspecto. Ahora, Claro. supongamos que vos ya ingresaste al país extranjero y se te perdió, en ese país extranjero se te perdió el permiso, Claro. que eso ha ocurrido Ujú. Sí. a muchos. En ese caso lo que tenés que hacer es acercarte al consulado Ujú. y hacer la exposición de eso. Ahí el consulado va a emitir una información previo llamado y cotejo de que, bueno, Claro. fulanita es tu hija o fulanito es tu hijo, según la información que tienen ellos. Claro. Que ellos obviamente tienen información abierta y A exclusiva todas las autoridades. a todas las autoridades y sobre datos concretos, ¿no?, de la persona. Efectivamente. Entonces ahí sí podés resolver esa situación. ¿Qué pasa con países donde no tenés consulado? Ujú. Porque hay países, no en todos los países vos tenés Exacto. un consulado o tenés una, digamos, una embajada. Entonces, en ese lugar en concreto, tenés que tratar de manejarte con las autoridades de ese país para que se comuniquen con las autoridades o embajadas o consulados más cercanos a ese país para que se haga ese mismo trámite, pero ya se va a hacer vía postal. Lo cual eso sí va a tardar un poco más. Claro. Bueno, doctor, muy interesante Sí, realmente. Imagino que muchas personas están tomando nota. Le agradecemos muchísimo. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Tenemos un bloque más todavía por delante, pero queremos agradecer muchísimo. Y bueno, reiterar la invitación, seguramente ya para el próximo año también a aquellos interesados, aquellos colegas que quieran participar Por del supuesto. Instituto de Derecho Internacional, que se ponen en contacto con ustedes. Están los datos en el zócalo de pantalla. Están abiertas las puertas. Seguramente Bueno. ya para el año que viene. La próxima vez vamos sí. a hablar sobre las Islas Malvinas, Ujú. por qué son argentinas y por qué derechos son argentinos. Pues ya está el tema Buenísimo. instalado en la mesa. Instaladísimo el tema. Muy Excelente, interesante. doctor. Bueno, Muchísimas gracias. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Hacemos una muy breve pausa, Gonzalo. Así es, ya volvemos con más Cuarto Intermedio.